Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda la maestra Carol Baeza y el día de hoy vamos a trabajar la unidad número 5. El último tema correspondiente de esta unidad es de análisis crítico de los textos. El tema que nos corresponde es la cápsula número 13, juicios críticos sobre contenidos y posturas del autor. Y en esta cápsula vamos a trabajar la importancia de desarrollar la habilidad crítica del autor, lo que nos va a permitir analizar, valorar y emitir opiniones fundamentadas sobre un texto. También nos va a llevar a aquellos aspectos de comprensión literal, también de una u otra forma para reconocer las intenciones, los argumentos y las posturas del autor, en seguimiento con la cápsula anterior que nos hablaba también sobre el análisis de la lectura crítica y reflexiva. Muy bien, entonces entremos en materia respecto a este tema y vamos a iniciar desarrollando el concepto de juicio crítico. ¿Qué es un juicio crítico? Un juicio crítico es la capacidad de analizar y valorar la información con base en criterios lógicos, éticos y argumentativos. En esta parte del juicio crítico es cuando nosotros cuestionamos un texto si es verdadero, si tiene coherencia, si hay pertinencia en el contenido, es decir, si corresponde a la temática presentada. Permite construir opiniones fundamentadas y pues estas opiniones no deberían ser influenciadas por emociones o sesgos, es decir, por ideas preconcebidas. Entonces, por allí es importante desarrollar esta parte del juicio crítico porque nos va a generar un aspecto de análisis ya después de la lectura. Recordemos que como tal, los juicios críticos pues son posteriores a la lectura, es decir, es la parte reflexiva. Muy bien. Los elementos del juicio crítico, empezamos con la observación. Esta debe de ser profunda en cuanto al texto. El análisis, debe haber un análisis de comprensión y también, bueno, en esta parte ya vamos identificando los argumentos, identificamos evidencias, los aspectos que el autor tiene para desarrollar el tema. También trabajamos lo que es la valoración de la coherencia y la solidez del razonamiento, es decir, los aspectos que van a fundamentar prácticamente a nuestra lectura o a nuestros textos. El juicio crítico, los elementos del juicio crítico tienen que contener esta parte, porque recordemos que la coherencia es el análisis del principio al fin de los textos. Entonces, cuando nosotros encontramos y desarrollamos este sentido en el análisis, podemos también generar un juicio crítico, un juicio de valor. Se toma otra característica, otro de los elementos es la toma de postura razonada ante lo leído. O sea que nosotros tenemos un resultado de esa postura. Muy bien, ¿cómo se aplica en este caso el análisis en el análisis de los textos el juicio crítico? Bueno, cuando nosotros analizamos ideas principales e ideas secundarias, estamos generando un juicio crítico. ¿Por qué? Porque reconocemos desde la perspectiva eh, de la escritura y de la lectura posteriormente cuáles son las ideas principales. Y cuando nosotros entendemos las ideas principales, ahora las reflexionamos. Entonces, la forma de aplicarlo es reconocer la postura del autor, si la postura es objetiva, es decir, si el autor está sujeto a posibles contraargumentos, o bien si es subjetiva, o si es ideológica o es científica. Cuando nosotros analizamos esta parte, es parte del juicio crítico. Ahora también otra forma en que lo aplicamos es evaluar si los argumentos están basados en datos, suposiciones o emociones, es decir, si están generándose realmente basados
en un desarrollo bien argumentado, ¿de acuerdo? Eh, la otra aplicación que tenemos es relacionar el texto con otros conocimientos previos y contextuales. Y por aquí es importante que nosotros identifiquemos poco a poco esos elementos, para aplicarlo. Muy bien, y entonces cuando nosotros ya tenemos esta aplicación, es decir, cuando ya sabemos dónde vamos a utilizar nuestros juicios críticos, pues también empezamos a buscar estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que podemos aplicar para desarrollar un juicio crítico? La formulación de preguntas, esta nos va a decir qué es lo que se dice, por qué se dice y qué evidencias se ofrecen. Está enlazado con el tema anterior, si recuerdan, ¿verdad? Donde también referíamos a buscar el porqué del texto. También compara fuentes con otras perspectivas, es decir, en un momento dado, esta, este, esta argumentación, ¿verdad? De el desarrollo, el análisis crítico, nos va a ayudar también a generar prácticamente una nueva perspectiva dependiendo del origen de la fuente, quién la dio y entonces si hay algunos otros argumentos que la fortalezcan o si se generan nuevas ideas. También otra de las estrategias es argumentar por escrito, es decir, llevar a cabo un debate, sustentarlo, generar una opinión personal, reflexionar sobre los valores y las consecuencias del mensaje que tiene el autor. Esas son estrategias que podemos desarrollar. Un ejemplo práctico tenemos que si el texto, por ejemplo, aborda sobre la tecnología y su impacto social, el juicio crítico entonces va a implicar reconocer si el autor adopta una postura optimista o crítica, si evalúa o si ofrece evidencia científica o solo da opinión de lo que piensa, si contrasta su punto de vista con los datos actuales. Es decir, cuando nosotros trabajamos el juicio crítico, tenemos que presentar ese análisis donde tenemos que reconocer si el autor es subjetivo o objetivo, y si nos toca ser, por ejemplo, los autores no, a nosotros del texto, entonces tenemos que también estar conscientes de que hay juicios críticos que se pueden emitir sobre nuestros textos. ¿Por qué es importante un juicio crítico? Bueno, fomenta la autonomía intelectual, es decir, ayuda al autor a escuchar, pero a la vez también le da oportunidad a otros autores de hacer esos análisis. Permite tomar decisiones informadas y esto nos lleva al principio de esta materia de comprensión de textos y expresión oral, cuando hablábamos sobre la función del mensaje. El mensaje lo que busca es informar, pero a la vez también desarrollar un juicio, desarrollar un pensamiento diferente en la persona a la que se le está llevando a cabo el mensaje. Y bueno, ayuda a distinguir entre información veraz y entre manipulación. ¿Por qué? Porque yo tengo esa capacidad de reflexionar, de analizar. Fortalece el pensamiento analítico y argumentativo. Esto es indispensable en el ámbito universitario porque en un momento dado, pues también nosotros podemos, ¿verdad? Identificar si los textos que estamos trabajando, pues van a ser fortalecidos y si van a ser básicos para mi ámbito educativo. Un juicio crítico, en este caso en la vida universitaria, pues es algo que es importante desarrollar, es una competencia, genera transversalidad, porque no se trata nada más de trabajar sobre una sola línea, sino podemos trabajar dos o tres materias con la misma perspectiva. Estas pueden ser, decíamos en cápsulas anteriores, desde el ámbito social hasta el ámbito científico y no porque sea del ámbito científico no puede ser criticado, por el contrario, puede ser criticado y pueden generarse muchos argumentos para hacerlo.
favorece la investigación, favorece la escritura académica, impulsa un pensamiento reflexivo, un pensamiento creativo, porque la idea cuando nosotros trabajamos los juicios críticos es este concepto nuevo que se genera en nosotros y lo hacemos desde nuestra perspectiva, desde nuestro pensamiento y desde nuestro contexto. Muy bien, en conclusión, un juicio crítico no es solo una habilidad académica, sino una actitud frente al conocimiento. Leer críticamente implica dialogar con el autor y no estamos hablando de un diálogo físico, no estamos hablando de un diálogo directo, sí estamos hablando de que el autor es el emisor, hay un mensaje que está dando y el receptor lo va a cuestionar. Recordemos que el receptor no va a cuestionar de forma directa tampoco. Cuando se habla de lecturas, pues estas lecturas no son inmediatas, las respuestas, pero sí se puede cuestionar, se puede contrastar, se puede construir una postura propia, dependiendo de la temática en la que nosotros estemos trabajando. Y pues desde el contexto de vida de cada persona, un juicio crítico siempre va a presentar un concepto propio de quien lo está recibiendo. En el caso de la universidad, ustedes pues tienen esta capacidad que es algo esencial para que ustedes puedan ser profesionales capaces de analizar, argumentar y transformar su realidad de manera consciente y responsable. Entonces, esta parte de los juicios críticos eh, tenemos que desarrollarlas, como mencionábamos en cápsulas anteriores, hacer una buena lectura, hacer un análisis, trabajar las inferencias, trabajar los contextos. Toda esa parte nos va a ayudar a fortalecer. Claro, conocer un poco acerca de la teoría es bueno, pero lo que más nos va a ayudar a desarrollar es el diálogo constante sobre la lectura. Eh, Tú lees, tú cuestionas y eso va a permitirte analizar. Por ejemplo, cuando hablamos también de lecturas, textos literarios, novelas, o textos que nos gusten de poética o lírica, eh, podemos cuestionarlos también, claro, porque la perspectiva del autor, el sentimiento, las emociones que presenta el autor, no necesariamente son las emociones que yo tengo al momento en que las leo. Entonces, a lo mejor incluso no estoy percibiendo lo mismo que el autor percibe. Y esto es bueno también cuestionarlo. Pues por el día de hoy sería todo en esta cápsula. Estamos esta fue la cápsula número 14, así que esperamos, perdón, en la cápsula número 13, esperamos poder trabajar en la siguiente cápsula. Muchas gracias, que tengan un excelente día.